José Luis notó el sabor metálico en la boca cuando subía por las escaleras hacia su apartamento del tercer piso. El ojo izquierdo apenas se abría por la hinchazón y el labio partido latía con cada latido del corazón. La camisa blanca estaba manchada. Debería haberlo aceptado, pensó fugazmente, pero enseguida desechó esa idea. Román le había propuesto un esquema demasiado sucio, y José Luis sabía que tarde o temprano saldría a la luz. Mejor los moretones que la cárcel. La puerta se abrió en cuanto tocó el timbre. Carmen estaba en bata doméstica, el pelo recogido en un moño descuidado. Su rostro se desfiguró del horror. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Le agarró del brazo, tirándolo hacia el recibidor. «No es nada grave», gruñó José Luis, quitándose la chaqueta. Cada movimiento le dolía en las costillas. «¿Cómo que no es nada grave? Tienes el labio abierto». Carmen ya lo arrastraba al baño, sacando del botiquín agua oxigenada y vendas. «¿Qué ha pasado?». José Luis se miró en el espejo. La verdad es que tenía mala pinta. El moretón bajo el ojo izquierdo se teñía de color morado oscuro, en el pómulo se veían las marcas de unos nudillos. «En el parking me atacaron dos tipos», dijo, haciendo una mueca por el escozor del agua oxigenada. «Sin motivo». Carmen se quedó inmóvil, el algodón en la mano. «¿Sin motivo?». «José Luis, la gente no ataca así como así». «¿A lo mejor rozaste a alguien con el coche sin querer?». «Oh. He dicho que sin motivo», la cortó bruscamente. Pero había un motivo. Ayer Román Sergio había vuelto a su despacho con la propuesta. El esquema parecía sencillo: inflar el coste de los materiales de construcción en los documentos y repartirse la diferencia. José Luis se negó, como las veces anteriores. Román se fue encogiéndose de hombros, pero en sus ojos brilló algo siniestro. «¿Papá?». En la puerta del baño apareció Diego en pijama, despeinado y asustado. «¿Qué te pasa?». «Todo bien, hijo. Solo una pequeña pelea». El adolescente se acercó más, examinando las heridas paternas con la misma atención minuciosa con que estudiaba código en las clases de programación. «¿Y por qué tienes los nudillos despellejados?», preguntó. «Significa que tú también peleaste». José Luis sonrió involuntariamente, haciendo una mueca de dolor por el labio. «Tuve que defenderme». «Tienes que ir al hospital», dijo Carmen preocupada, poniendo una tirita en el labio partido. «¿Y si tienes conmoción?». «No hace falta. Todo se curará». Carmen nerviosa jugueteaba con el borde de la bata. José Luis notó que le temblaban las manos. «¿Y si vamos a la policía?». «Que encuentren a esos». «No», dijo José Luis tajante. «Nada de policía». Ella quiso objetar algo, pero se lo pensó mejor. Diego ayudó al padre a quitarse la camisa ensangrentada y le trajo una camiseta limpia. «Gracias, hijo. Vete a dormir, mañana hay colegio». El adolescente se fue de mala gana hacia su habitación, mirando por encima del hombro. José Luis sabía que el chico lo había entendido todo, el ataque no había sido casual. «Siéntate, haré té», dijo Carmen cuando se quedaron solos. Trajinaba en la cocina, haciendo ruido con los platos. «Con miel. Dicen que ayuda contra el dolor». José Luis se dejó caer cansado en el sofá del salón. La televisión ponía algún programa, pero el sonido estaba quitado. Tras la ventana lloviznaba, las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Una advertencia, pensó. Román le había dado tiempo para reflexionar. La próxima vez podía ser peor. «¿José Luis?». Se oyó una voz desde el recibidor. Él y Carmen se miraron. ¿Quién podía venir a estas horas? Eran casi las 11 de la noche. «Soy yo, Román Sergio». «¿Puedo pasar?». Carmen se quedó inmóvil con la tetera en las manos. José Luis sintió cómo se le tensaron los músculos de la cara. ¿Qué demonios hacía Román aquí? «Pasa», gritó, intentando que la voz sonara tranquila. Román entró en el salón, sacudiéndose las gotas de lluvia del impermeable. Corpulento, con barba cuidada, tenía aspecto sólido y respetable. Su mirada se detuvo inmediatamente en el rostro de José Luis. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Fingió sorpresa sincera, pero José Luis notó una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. «Me atacaron dos desconocidos en el parking», respondió José Luis, sin apartar los ojos del colega. «Terrible. Los tiempos que corren», Román movió la cabeza.
Me dijeron los de seguridad que hoy te quedaste hasta tarde, decidí pasarme a ver cómo estabas. No pensaba que fuera tan serio. Mentiroso, pensó José Luis. ¿De dónde podía saber Román que se había quedado hasta tarde? Los guardias no le obedecían. Carmen apareció desde la cocina con una bandeja. En ella había 3 tazas de té y un plato de galletas. Román Sergio, qué bien que haya venido, dijo, pero la voz le sonaba poco natural. A ver si convence usted a José Luis de que vaya al médico. Por supuesto, hay que ir al especialista sin falta, asintió Román, aceptando la taza. ¿Has puesto denuncia en la policía? No, y no lo haré, dijo José Luis firmemente. Es un error. Estas cosas no se pueden dejar impunes. Román bebía té a pequeños sorbos, sin quitar los ojos de los moretones en el rostro de José Luis. En su mirada se leía algo que podía tomarse por compasión, pero José Luis intuía la trampa. ¿A lo mejor está relacionado con el trabajo? Preguntó Román como de pasada. Ya sabes, en nuestro sector hay muchos envidiosos. Especialmente cuando alguien tiene principios, no acepta compromisos. José Luis sintió cómo se le apretaban las mandíbulas. Esto era una amenaza directa, camuflada de preocupación amistosa. No lo creo, respondió lacónico. Carmen se arreglaba nerviosa el cinturón de la bata, mirando ora al marido ora al invitado. José Luis notó que evitaba mirar a Román a los ojos, y cuando casualmente se cruzaba con él, apartaba rápidamente la vista. Carmen, ¿cómo van las cosas en el banco? Preguntó Román, queriendo cambiar de tema. He oído que estáis lanzando nuevos proyectos. Sí, hay mucho trabajo, respondió, dejando su taza sobre la mesa con manos temblorosas. Horas extras constantes, clientes nuevos. Lo entiendo. Yo también a veces me quedo hasta muy tarde. Por cierto, a lo mejor nos cruzamos alguna vez, tengo varias propuestas interesantes para el banco. Carmen miró rápidamente al marido, luego otra vez a Román. Posiblemente. Pero no es mi departamento, yo estoy en recursos humanos. Bueno, los contactos siempre vienen bien, sonrió Román. José Luis escuchaba esta conversación y sentía que algo no cuadraba. Demasiadas casualidades. El ataque contra él, la visita repentina de Román, el extraño comportamiento de la esposa. Como si todo estuviera preparado. Bueno, no os entretengo más, Román se acabó el té y se levantó. José Luis, cuídate. Y piensa en lo que hablamos en el trabajo. A veces los compromisos no son traición a los principios, sino sentido común. Después de que se cerrara la puerta tras Román, en el apartamento se hizo el silencio. Carmen recogía los platos, evitando mirar al marido. Extraño que viniera tan tarde, dijo finalmente José Luis. Sí, raro, asintió la esposa, pero en su voz se oía cierta tensión. José Luis se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, junto al portal, había un coche oscuro. Al volante estaba Román, hablando por teléfono. La conversación duró unos 5 minutos, luego el coche arrancó. ¿Con quién hablaba?, pensó José Luis. ¿Y por qué no se fue inmediatamente, sino que esperó abajo? José Luis, vamos a dormir, le dijo Carmen. Estaba en la puerta del dormitorio, en las manos tenía un tubo de pomada para golpes. Me quedaré un rato más. Como quieras. Desapareció en el dormitorio, y José Luis se quedó solo en el salón a oscuras. El dolor de costilla se intensificó, pero no era nada comparado con la inquietud que le roía por dentro. Algo estaba cambiando en su vida. Lo sentía con cada célula, como un animal siente la proximidad de la tormenta. Y en el centro de estos cambios había 2 personas, Román y su propia esposa. Pasaron 3 días desde la visita de Román. El moretón bajo el ojo de José Luis se volvió amarillo verdoso, y el labio partido casi había sanado. Pero la inquietud no había pasado, al contrario, se había intensificado. Carmen se comportaba de manera extraña. No es que fuera abiertamente sospechosa, pero, diferente. Demasiado atenta, demasiado solícita. Cada mañana preguntaba cómo se sentía, le proponía quedarse en casa, descansar. E incluso ayer le propuso ir al médico juntos. ¿Por qué no vas al médico de cabecera?, dijo, untándole mantequilla en la tostada del desayuno. A saber, a lo mejor tienes algo mal en la cabeza después de los golpes. Estoy bien, respondió José Luis, observando cómo la esposa trajinaba junto a los fogones. Carmen estaba vestida para el trabajo,
traje gris severo, pelo recogido en moño, maquillaje discreto. Tenía el aspecto de siempre, una mujer de negocios que se conoce su valor. Pero en sus movimientos se percibía cierto nerviosismo. Hoy llegaré tarde, dijo, sin levantar los ojos de la sartén donde se freía el huevo. Tenemos entrevistas hasta muy tarde. ¿Hasta qué hora? No sé exactamente. A lo mejor hasta las 9, a lo mejor hasta las 10. Depende del número de candidatos. José Luis asintió, terminándose el café. Últimamente Carmen se quedaba a menudo hasta tarde. Antes siempre procuraba estar en casa a las 7 para cenar juntos en familia. Diego salió corriendo a la cocina, echándose la mochila al hombro. «Papá, ¿puedes recogerme hoy del taller de programación?», preguntó, cogiendo una tostada de la mesa. «Por supuesto». «¿A qué hora termináis?». «A las 7. Me paso directamente desde el trabajo». Carmen besó al hijo en la coronilla, luego se acercó al marido. El beso fue breve, casi formal. «Nos vemos por la noche», dijo, cogiendo el bolso y las llaves del coche. José Luis la siguió con la mirada hasta la puerta. Definitivamente había cambiado algo en su relación después de aquella visita de Román. Pero que exactamente era difícil de entender. En el trabajo no conseguía concentrarse. Román se comportaba como si nada hubiera pasado, saludaba al encontrarse, hablaba de cuestiones laborales, incluso un par de veces se interesó por el estado de José Luis. Como si no hubiera habido amenazas entre ellos. En la pausa del almuerzo José Luis decidió pasar por el banco donde trabajaba Carmen. Sin objetivo especial, simplemente. A lo mejor se pasaba a verla, le proponía almorzar juntos. Aparcó enfrente del edificio del banco y se puso a esperar. A las 12:30 empezaron a aparecer los primeros empleados que salían a almorzar. José Luis conocía a algunos de vista, Carmen a veces hablaba de sus colegas, enseñaba fotos de las fiestas de empresa. A la 1 salió su esposa del edificio. José Luis ya iba a salir del coche y llamarla, pero Carmen giró no hacia el lado del café donde almorzaban habitualmente, sino hacia el contrario. Llegó a la esquina y levantó la mano, parando un taxi. El coche amarillo se detuvo casi inmediatamente. Carmen se sentó en el asiento trasero y el taxi arrancó. José Luis encendió el motor y siguió detrás, manteniéndose a distancia de varios coches. Era una tontería, lo entendía. A lo mejor la esposa tenía una reunión de negocios en otro barrio. A lo mejor había ido a una tienda a comprar un regalo para algún colega. Pero algo le obligaba a continuar. El taxi no iba hacia el centro, donde se ubicaban las principales oficinas de los clientes del banco, sino hacia el lado contrario, hacia el nuevo barrio de negocios, donde se construían complejos residenciales de lujo. El tráfico era denso, los coches apenas avanzaban. En uno de los cruces el taxi amarillo pasó en verde y José Luis se quedó atrapado en rojo. Cuando el semáforo cambió, arrancó hacia adelante, pero el taxi ya se había perdido en el flujo de coches. José Luis estuvo dando vueltas por el barrio unos 20 minutos, pero no encontró el coche amarillo. Tuvo que volver al trabajo con las manos vacías. Todo el resto del día pensó en lo que había visto. ¿Qué hacía Carmen en aquel barrio? ¿A lo mejor el banco iba a abrir una nueva oficina allí? ¿O había ido a ver un piso para algún conocido? Por la noche, al recoger a Diego del taller, José Luis preguntó. «Hijo, ¿mamá no ha dicho que el banco planea abrir una nueva oficina?». «No me acuerdo», respondió el adolescente, sin separarse del teléfono. «¿Por qué?». «Por curiosidad». En casa Carmen aún no había llegado. José Luis preparó la cena, macarrones con salchichas, un plato sencillo que le gustaba a Diego. Comieron, vieron las noticias, el hijo se fue a hacer los deberes. A las 9:30 volvió Carmen. Parecía cansada. Pero contenta. «¿Cómo ha ido?», preguntó José Luis, cuando ella se descalzaba en el recibidor. «Bien. Hemos encontrado un candidato excelente para el puesto de gestor de créditos», respondió, colgando el abrigo en el armario. «¿Y tú? ¿No te duele la cabeza?». «No, todo bien». Carmen fue al baño a lavarse. José Luis automáticamente cogió su bolso para colgarlo en su sitio y sintió que pesaba más de lo normal. Miró dentro, había un pañuelo de seda azul oscuro precioso. Caro, evidentemente no de las cosas que compraba su esposa. «Carmen», la llamó. «¿Qué?», respondió desde el baño. «¿De dónde es este pañuelo?».
Pausa. Luego el sonido del agua corriendo. ¿Qué pañuelo? Preguntó Carmen. En tu bolso hay un pañuelo. Azul oscuro, de seda. Carmen salió del baño, secándose la cara con la toalla. Ah, ese. Tania se lo dejó en el café donde almorzamos. Me pidió que se lo llevara. ¿La Tania de tu departamento? Sí, del departamento de créditos. A veces almorzamos juntas. La explicación sonaba razonable. José Luis volvió a meter el pañuelo en el bolso y lo colgó en su sitio. ¿Vas a cenar? No, gracias. Picamos algo durante el descanso de las entrevistas. Se acostaron a las 11:30. Carmen se durmió rápidamente, respiraba regular y profundamente. Y José Luis se quedó despierto pensando en el taxi amarillo, en el pañuelo, en por qué la esposa últimamente se había vuelto tan solícita. Por la mañana decidió revisar sus extractos bancarios. Solo por curiosidad. Entrando en la banca online, José Luis repasó los gastos de la tarjeta de Carmen del último mes. La mayoría de las compras eran normales: comida, cosmética, ropa, gasolina. Pero varios movimientos le llamaron la atención. Restaurante Panorama. Anteayer, a la hora del almuerzo. Café Las Estaciones. La semana pasada. Restaurante Cielo. Hace 10 días. Estos eran locales caros, nada que ver con los sitios donde almorzaba normalmente Carmen. Y las cantidades eran demasiado grandes para una persona. Cuando la esposa volvió del trabajo, José Luis preguntó: Carmen, ¿qué restaurante es ese? ¿Panorama? Almorzaste allí anteayer. Carmen, que estaba colocando las compras en la cocina, se quedó inmóvil un segundo. ¿Panorama? Ah, sí. Era un almuerzo de empresa. Tuvimos reunión con representantes de un cliente importante. Salió caro. Bueno, no pagué yo. El banco lo compensa. Me lo transferirán estos días. Entiendo. ¿En Cielo también fue empresa? Carmen se volvió hacia él, tenía una bolsa de pan en las manos. José Luis, ¿qué es este interrogatorio? ¿Estás controlando mis gastos? Solo curiosidad. Antes no almorzabas en sitios así. Antes no tenía clientes así, respondió con ligera irritación. El trabajo ha cambiado, hay que estar a la altura. ¿No te parece bien? Por supuesto que me parece bien. Solo me sorprendió. Carmen se acercó a él, le puso las manos en los hombros. José Luis, cariño, desde la pelea tienes una suspicacia rara. ¿Por qué no vas al médico? Él la miró a los ojos, grandes, marrones, con pestañas largas. Los mismos ojos de los que se enamoró hace 16 años. Pero ahora se leía algo nuevo en ellos. ¿Cautela? ¿O simplemente cansancio? A lo mejor tienes razón, dijo. Por la noche, cuando Carmen se duchaba, José Luis oyó el sonido de un teléfono vibrando. Carmen se lo había dejado en la mesa de la cocina. En la pantalla apareció la notificación de un mensaje entrante, pero no se veía de quién. José Luis estuvo a punto de mirar, pero se lo pensó mejor. Eso habría sido una violación de la confianza. Aunque ahora esa confianza se hubiera resquebrajado. Diego estaba en su habitación, haciendo los deberes de matemáticas. En el apartamento reinaba la paz habitual de la noche, el ruido del agua en el baño, el murmullo suave de la televisión en el salón, el crujir del parquet bajo los pies. Diego, llamó José Luis en voz baja, pasando por la habitación del hijo. Sí, papá. ¿Mamá no ha hablado últimamente de algún proyecto nuevo en el trabajo? ¿De clientes nuevos? El adolescente levantó la cabeza del cuaderno. Creo que no, a veces habla por teléfono, pero yo no escucho. ¿Y cuándo habla? Diferentes veces. A veces por la noche, cuando piensa que duermo. A veces en el baño, allí se oye mejor, supongo. José Luis asintió y siguió adelante. Así que las conversaciones telefónicas realmente existían. Y Carmen procuraba que nadie las oyera. Por la noche se quedó despierto, escuchando la respiración de la esposa. Dormía profundamente, de vez en cuando murmuraba algo ininteligible. En un momento susurró el nombre de alguien, pero José Luis no lo entendió, demasiado bajo. A lo mejor me estoy volviendo loco de verdad, pensó. No tenía pruebas reales. Solo sospechas y extrañas coincidencias. El taxi amarillo,
Los restaurantes caros, el pañuelo ajeno, las conversaciones telefónicas nocturnas, todo eso podía tener explicaciones sencillas. Pero la inquietud no se iba. Al contrario, cada día crecía como un tumor, devorándolo por dentro. Román apareció en el despacho de José Luis el jueves por la mañana, cuando éste revisaba otra pila de documentos sobre suministro de cemento. Llamó por cortesía y entró, sin esperar respuesta. «José Luis, ¿tienes un minuto?», preguntó, sentándose en la silla frente a la mesa. «Te escucho», respondió José Luis, sin levantar los ojos de los papeles. Román sacó una carpeta del maletín y la puso sobre la mesa. «¿Te acuerdas de que hablé de una propuesta ventajosa? Aquí tienes, mira los documentos. Todo limpio, todo legal». José Luis abrió la carpeta. Dentro había contratos de suministro de materiales de construcción con precios inflados en 30%. El esquema era sencillo y a la vez elegante, oficialmente todo parecía un aumento de precios en el mercado, pero en realidad la diferencia se quedaba en los bolsillos de los participantes. «¿Cuánto al mes?», preguntó José Luis, hojeando los documentos. «Con tu volumen de compras, unos 200.000 limpios. No son cantidades tan grandes para la empresa, pero para nosotros dos bastante decentes». José Luis cerró la carpeta y la apartó. «No». «¿Por qué?». Román se inclinó hacia adelante. «¿Ves que está todo pensado? Sin riesgos». «He dicho que no, pues no». «José Luis, no lo entiendes», la voz de Román se endureció. «Esto no es solo una propuesta. Es una oportunidad de asegurar a la familia. A tu Diego, por ejemplo. ¿Sabes cuánto cuesta una buena educación? ¿Y un piso en un barrio decente? Mi familia está asegurada. De momento. ¿Y qué pasará mañana?». Román se levantó, cogió la carpeta y la metió de vuelta en el maletín. «Piénsatelo otra vez. En serio». Después de que se fuera, José Luis estuvo mucho tiempo sentado, mirando por la ventana. Tras el cristal se veía una obra, grúas, hormigoneras, obreros con cascos. Una imagen normal, pero hoy parecía siniestra. Por la noche le contó a Carmen la propuesta de Román. Sin entrar en detalles, simplemente mencionó que el colega le proponía participar en un esquema dudoso. «¿Y qué le respondiste?», preguntó la esposa, removiendo la sopa en la olla. «Me negué, naturalmente». Carmen dejó la cuchara en el fogón y se volvió hacia él. «¿Y si merece la pena escucharlo? A saber, a lo mejor es realmente ventajoso». «Carmen, esto es estafa. Pura y dura». «¿Cómo lo sabes?». «A lo mejor simplemente no te has enterado bien». José Luis miró sorprendido a la esposa. Antes siempre había apoyado su integridad, se enorgullecía de que el marido fuera una persona honesta. «Me he enterado lo suficiente para entender que es dinero sucio». «José Luis», Carmen se acercó a él, se sentó a su lado en la mesa. «No digo que haya que robar. Pero a lo mejor merece la pena ser más flexible. No nos hacemos más jóvenes, Diego está creciendo. El dinero nunca sobra. Tenemos de todo. De momento lo tenemos. ¿Y si te despiden? ¿O si la empresa quiebra? ¿Has pensado en eso?». José Luis miraba a la esposa y no la reconocía. ¿Cuándo se había vuelto tan práctica? ¿Tan calculadora? «Carmen, ¿qué te pasa?». Antes habría sido la primera en decir que la honestidad vale más que el dinero. Antes era ingenua, respondió, apartando la mirada. «La vida cambia, José Luis. Y nosotros tenemos que cambiar con ella». A la mañana siguiente, al bajar al coche, José Luis descubrió que todo el capó estaba cubierto de pintura roja. La pintura ya se había secado, chorreaba por el parabrisas como regueros de sangre. En el cristal había pegada una nota: «Piensa más rápido». José Luis miró a su alrededor. En el parking no había nadie, las cámaras de vigilancia colgaban demasiado alto para distinguir caras. Arrancó la nota, la arrugó y se la metió en el bolsillo. Tuvo que ir al trabajo en autobús. Todo el día estuvo pensando en quién podía haber sido. Formalmente no había pruebas, pero José Luis no dudaba, era obra de Román o de su gente. Por la noche, contándole a Carmen lo ocurrido, esperaba indignación, exigencias de ir a la policía. Pero la esposa reaccionó de forma extraña. «¿A lo mejor es realmente una señal?», dijo en voz baja. «¿Qué señal?». «Que hay que aceptar». «José Luis,
Entiéndelo, no bromean. Si han llegado a estas medidas. ¿Me propones que ceda al chantaje? Te propongo que pienses en la seguridad de la familia. Carmen le cogió la mano. En nuestra seguridad, la mía y la de Diego. En su voz sonaba miedo. Miedo real, auténtico. Y eso asustó a José Luis más que la pintura del coche. Vale, dijo. Lo pensaré. Por la noche, cuando Carmen dormía, José Luis se escabulló al salón, al ordenador de casa. La esposa a menudo trabajaba en casa, revisaba el correo, preparaba presentaciones. A lo mejor en su correspondencia había algo que explicara su extraño comportamiento. Encendiendo el ordenador, intentó entrar en la cuenta de Carmen. Había cambiado la contraseña hacía poco, pero José Luis conocía sus costumbres. Normalmente usaba combinaciones de fechas de nacimiento de los miembros de la familia y nombres de mascotas. Después de varios intentos consiguió entrar. En la bandeja había muchos correos de trabajo, correspondencia con colegas, clientes, proveedores de servicios. José Luis repasó los correos del último mes, pero no encontró nada sospechoso. Revisó el historial del navegador, la misma imagen. Páginas de bancos, portales de noticias, tiendas online. Ninguna red social, ninguna página sospechosa de contactos. Es más lista de lo que pensaba, se dijo José Luis, apagando el ordenador. Si Carmen ocultaba algo, lo hacía muy profesionalmente. El sábado fueron toda la familia al centro comercial. Diego necesitaba una chaqueta nueva, y Carmen quería comprarse zapatos. José Luis aceptó, aunque después de la historia de la pintura del coche habría preferido quedarse en casa. Cuando volvían al coche con las compras, Diego dijo de repente: «Papá, ¿te acuerdas de que la semana pasada te conté que había visto a mamá en un café?» «No, no me acuerdo», respondió José Luis. «Pues el miércoles. Volvía del colegio y la vi en Coffee Time. Estaba sentada con un hombre». Carmen, que caminaba al lado, se puso tensa. «Diego, no inventes», dijo. «No me lo invento. Te vi perfectamente. Llevabas ese vestido azul que te pusiste para el cumpleaños de la abuela». «¿Y cómo era el hombre?», preguntó José Luis, intentando hablar con calma. «Normal. Alto, con traje. Pelo moreno. Estabais hablando de algo serio, ni me visteis cuando pasé por delante». Carmen se paró en medio del parking. «Diego, deja de fantasear. El miércoles tuve una reunión con un empleado nuevo de la oficina central. Por trabajo. Es normal. ¿Por qué no me lo contaste?», preguntó José Luis. «¿Para qué? Es trabajo. No doy parte de cada reunión con colegas». La explicación sonaba razonable, pero algo en el tono de Carmen inquietaba. Demasiado brusco, demasiado defensivo. «¿Cómo se llama?», preguntó José Luis. «¿Quién?». «El empleado nuevo». Pausa. Carmen cambió las bolsas de una mano a otra. «Alejandro. Alejandro Pérez. Es del departamento de clientes corporativos. A lo mejor algún día me lo presentas». «¿Para qué?». Carmen ya se irritaba. «José Luis, otra vez con lo tuyo. Yo tengo mi trabajo, tú el tuyo. No estamos obligados a presentarnos a todos los colegas». Diego escuchaba callado esta conversación, moviendo la mirada del padre a la madre. El adolescente era lo bastante mayor para entender que entre los padres pasaba algo. Por la noche, cuando Diego estaba en su habitación con el ordenador, José Luis fue a verlo. «Hijo, cuéntame otra vez lo del café». Diego se giró en la silla. «¿Pues qué voy a contar?». Volvía del colegio, entré en Coffee Time a comprar una palmera. Vi a mamá en la mesa junto a la ventana. Estaba hablando de un hombre, parecía, no sé, alterada. ¿Alterada? Sí. Gesticulaba con las manos, se inclinaba hacia él por encima de la mesa. Como si le explicara algo importante. ¿Y él? La escuchaba. A veces escribía algo en un blog. Luego se levantaron, y yo me fui. No quería molestar en el trabajo de mamá. José Luis le acarició la cabeza al hijo. «Hiciste bien». Por la noche se quedó despierto, analizando todo lo que pasaba. El extraño comportamiento de Carmen, sus intentos de convencerle de aceptar la propuesta de Román, la reunión con un hombre desconocido. Todo esto podía ser casualidad. Pero podía ser algo más.
José Luis recordó cómo había dicho Román, piensa en la familia. Entonces había sonado como una amenaza. ¿Y si no era una amenaza, sino información? ¿Y si Román sabía de la familia de José Luis más de lo que debería? Al lado respiraba suavemente Carmen. Dormida parecía la misma de hace 16 años, joven, indefensa, querida. Pero ahora José Luis ya no estaba seguro de conocer a esta mujer tan bien como había creído. Se puso de lado, mirando la oscuridad tras la ventana. En algún lugar allá afuera, en la noche, alguien tejía una red contra él. Y temía que las personas más cercanas pudieran formar parte de esa red. El crepúsculo cayó como una cortina densa cuando José Luis salió del portal a tomar el aire. Carmen se retrasaba en el trabajo, Diego hacía los deberes, y él no conseguía estarse quieto. En el patio brillaban farolas dispersas. Las sombras de los árboles cortaban el asfalto en franjas irregulares. Dio unos pasos hacia el parking y sintió un golpe en la espalda, corto, aturdidor. El primer desconocido se le echó encima desde la izquierda, intentando tirarlo al suelo, el segundo saltó de detrás de un coche y se abalanzó con un objeto brillante. José Luis instintivamente retrocedió, recibió un golpe rozando el hombro y un dolor agudo, como si un hierro ardiente le hubiera quemado la piel. En la cabeza se despejó, sobrevivir era lo principal. Golpeó al primero con el codo en la nariz, este gimió y retrocedió. El segundo vaciló. José Luis le dio un rodillazo en el estómago, le agarró la muñeca y se la retorció. La hoja cayó, repiqueteó contra el bordillo. Los atacantes se miraron y, sin decir palabra, se desvanecieron en la oscuridad del patio. Se quedó de pie, apoyado en el capó de su coche, sintiendo como la humedad caliente le bajaba por el costado. Carmen apareció como si supiera que iba a pasar algo, los ojos muy abiertos, la voz rota. José Luis. Mierda, estás herido. Con dedos temblorosos le apretó servilletas contra la herida. Las gotas se filtraban a través de ellas, dibujando círculos oscuros en sus palmas. Llamo a la ambulancia, susurró, casi perdiendo el control de la voz. Llama, pero sin policía, José Luis exhaló conteniendo el dolor. Ni un protocolo. ¿En serio? Sí ha sido con navaja. Nada de papeles oficiales, repitió más firme. Ha sido una advertencia, no un atraco. Si lo oficializamos, enfadaremos a quien lo ha mandado. En los ojos de Carmen brilló el miedo, pero obedeció. Llamó a los sanitarios, callando el ataque, accidente casual en casa. Mientras esperaban a la ambulancia, José Luis se sentó en los escalones. El hombro ardía, pero la mente permanecía clara. Mentalmente veía la cara de Román y oía su reciente piensa en la familia. ¿Casualidad? No lo creo. La ambulancia llegó a los 20 minutos. El sanitario desinfectó la herida, puso un vendaje fuerte y propuso hospitalización. José Luis se negó, firmó el papel de renuncia con la mano izquierda, la derecha le dolía. Diego se asomó desde el apartamento, pálido, los ojos como platos. Papá, ¿qué ha pasado? Me he cortado, hijo. No es nada grave. El adolescente sintió callado, evidentemente sin creerlo, pero no hizo preguntas. A medianoche el apartamento se tranquilizó. Carmen sentó al marido en el sofá, le dio un analgésico. Tienes que acostarte, dijo, tapándolo con una manta. Luego. Necesito pensar. Lo miró largo rato, como esperando una confesión, pero solo recibió un gracias cansado y se fue al dormitorio. La luz se apagó. A través de la puerta cerrada José Luis oía pasos suaves. El roce de la ropa, el tintineo de una percha del armario. Estaba recogiendo algo. El dolor del hombro se calmó hasta convertirse en un zumbido sordo. Se levantó silenciosamente, se acercó a la rendija entre las puertas. En el dormitorio Carmen trasladaba cuidadosamente papeles de un cajón de la cómoda a una carpeta negra, luego la metió en el bolso, añadió un estuche pequeño y cerró la cremallera. Sacó el teléfono, miró la pantalla y escondió el aparato en el bolsillo de la bata. José Luis se apartó hacia la ventana. En el pecho se instaló una pesada premonición. Cuando el reloj del pasillo dio las 2, se abrió la puerta del dormitorio. Carmen, vestida con vaqueros oscuros y chaqueta, se ponía las botas. Volvió a la butaca, entornando los ojos. Carmen pasó por su lado, se detuvo como queriendo decir algo, pero se lo pensó mejor. Chasqueó la cerradura de la puerta de entrada y el apartamento se vació.
José Luis se levantó, se cambió de ropa a toda prisa, se echó la chaqueta. El vendaje se había humedecido un poco, pero el dolor aún era soportable. Cogió las llaves del sedán viejo y salió tras ella. Carmen caminaba deprisa por el patio y paró un taxi. José Luis, sin encender el motor, observaba desde la oscuridad. El coche arrancó, él puso en marcha el motor un minuto después y mantuvo la distancia. El taxi se acercaba al barrio de los edificios nuevos, torres altas de cristal y hormigón, vigilancia en la entrada, cámaras en cada esquina. Carmen se bajó en la entrada principal de uno de los bloques, miró alrededor como comprobando la calle y desapareció en el vestíbulo. José Luis aparcó un poco más lejos, apagó el motor. El dolor volvió, como recordándole lo estúpido del intento, pero no pensaba rendirse. Se sentó en un banco bajo un árbol, se subió la manga, comprobando la venda. La noche se alargaba lentamente. Coches raros se acercaban al portal, vigilantes de uniforme oscuro abrían las puertas de cristal. A través de las enormes ventanas del vestíbulo se veía a los residentes subir en ascensor, charlar, reír. Carmen no estaba entre ellos. A las 4 se cansó. Le dolía el hombro. Se pillaba deseando llamar a la esposa y aclarar todo inmediatamente, pero se contuvo, primero necesitaba ver en qué se había metido. Al amanecer el cielo palideció, las farolas se apagaron. A las 5 se abrieron las puertas de cristal. Carmen salió, envuelta en el abrigo, la cara pálida, los ojos rojos. Pasos lentos, como si no le quedaran fuerzas. Miró alrededor, pero José Luis estaba en la sombra, y no lo vio. Se acercó a la carretera, llamó un taxi. Mientras esperaba, se quitó del cuello aquel pañuelo azul, se lo metió en el bolso. Cuando el taxi se alejó, José Luis se levantó. Le dolía el cuerpo, pero la rabia vencía al cansancio. Se dirigió al portal. El vigilante de la garita miró alerta la manga ensangrentada. ¿A dónde?, preguntó, cortándole el paso. A ver a un amigo, dijo José Luis brevemente, e intentó sortearlo. El segundo vigilante salió del vestíbulo, poniéndose hombro con el primero. Pase. Mi mujer está arriba. Se me olvidó la tarjeta llave, la voz le tembló de dolor e ira. Diga el apellido del residente. José Luis vaciló. Los vigilantes se miraron. El primero le puso la mano en el pecho, intentando empujarlo. José Luis instintivamente le golpeó la muñeca con la palma, retorciéndole la mano hacia afuera. El segundo le agarró el hombro herido. Se le oscureció la vista, pero aún así empujó con el hombro la figura corpulenta, se zafó, dio un paso hacia las puertas. La silueta del primero se lanzó hacia adelante y le golpeó en el estómago. El dolor estalló como fuego, se quedó sin aire. José Luis se agarró el bolsillo, pero fue empujado contra la pared de cristal. Tranquilícese, resumió el vigilante, respirando pesadamente. Un paso más y llamamos a la patrulla. José Luis se irguió, sujetándose el hombro. Entendió, no tenía fuerzas para entrar a la fuerza. Se dio la vuelta, caminó lentamente hacia el coche, sintiendo cómo cada paso repercutía en el cuerpo como metralla. Sentándose al volante, estuvo mucho tiempo mirando por el espejo retrovisor. Estaba aquí sentado sin saber qué exactamente había visto esa noche. Una infidelidad o solo su sombra. Encendió el motor y dirigió el sedán hacia casa. El primer enfrentamiento decisivo con lo que ocultaba su esposa ya había tenido lugar, pero las respuestas seguían sin aparecer. El gris amanecer los encontró en la cocina. Carmen preparaba café, José Luis estaba sentado a la mesa, agarrando fuertemente la taza con la mano izquierda, la derecha apenas la sentía. En el hombro latía la herida reciente, pero más fuerte dolía la incertidumbre. ¿Dónde estuviste anoche? Carmen hablaba en voz baja, pero en su voz se oía el metal. Paseando, respondió él, sin levantar los ojos. ¿Con esa venda? Me seguiste, ¿verdad? José Luis callaba. Carmen puso la taza sobre la mesa con tal estrépito que el café se derramó. Ya no pienso soportar más tu paranoia, continuó ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro sibilante. Primero las peleas, después el espionaje. ¿Qué será lo próximo? ¿Me vas a encerrar en casa? Él quería decir que era peligroso para ella estar cerca de él, pero no se atrevió. En cambio preguntó. ¿Qué hacías en el complejo residencial? Carmen inspiró bruscamente, como si hubiera recibido un golpe. Es mi trabajo. El grito cortó el silencio.
El cliente quería hablar de personal, y tú, enfermo, montaste un espectáculo. Mírate, moretones, ojos rojos. Necesitas tratarte, no acusarme a mí. Tiró la taza al fregadero, la porcelana se partió, los trozos volaron por todas partes. En el pasillo apareció Diego, mirando por debajo del pelo despeinado. Todo está bien, ocúpate de las tareas, le gritó secamente Carmen. El adolescente desapareció en silencio, cerrando la puerta de un golpe. José Luis se levantó, intentando mantener la calma. Carmen, hablemos sin gritos. Es tarde, ella se inclinó hacia adelante. O parás este interrogatorio, o me llevo al niño y me voy donde mi madre. ¿Entendido? Las palabras resonaron en su cabeza. Veía ante él no a su esposa, sino a un adversario que sabía golpear exactamente en los puntos débiles. Por la tarde en la oficina lo recibió la secretaria del Departamento de Seguridad. En la mesa del director había un paquete anónimo. Dentro, copias de albaranes con la firma de José Luis y el sello redondo de la empresa. Las cantidades eran las mismas que en la carpeta de Román, solo que ahora la firma parecía auténtica. Alguien ha gastado una broma, dijo José Luis, devolviendo los papeles. El director frunció el ceño. Contabilidad está haciendo ahora una auditoría interna. Si se confirma la falsificación, tendremos que informar a quien corresponda. Mientras caminaba hacia su despacho, el teléfono vibró. Número desconocido, voz distorsionada. Las carreteras están resbaladizas. Ten cuidado. Los accidentes pasan. Se cortó la comunicación. José Luis apretó el aparato tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Por la noche entró en la banca online y transfirió los ahorros familiares a una nueva cuenta, creada solo a su nombre. Bloqueó la tarjeta común, cambió las contraseñas. El corazón latía acelerado, era un paso peligroso, pero no había otra forma de proteger el dinero. Una hora después sonó una llamada de Carmen. La tarjeta está bloqueada. ¿Es una avería? La voz parecía tranquila, pero en cada nota se oía una amenaza. Yo me ocuparé de la seguridad del dinero, respondió José Luis. Hasta que todo se aclare. ¿O sea que me privas del acceso a nuestro propio dinero? Pausa, y una risa queda. Muy bien. Ahora vengo. Volvió tarde, cerrando la puerta de entrada de un portazo. Diego, ya con auriculares, se escondió en su habitación. Carmen entró en la cocina, abrió bruscamente la nevera, sacó una copa. ¿Decidiste que te voy a robar? Se sirvió vino, las gotas salpicaron por el suelo. Fantástico, José Luis. Un paso más y hago las maletas. No quiero peleas. Todo se está yendo de las manos. ¿Por qué estás enfermo? La copa voló, se estrelló contra la pared. El cristal tintineó, por los azulejos se deslizó líquido oscuro. Ya no puedo vivir más en este manicomio. Mañana mismo pido el divorcio y me llevo al hijo. Agarró un plato, lo lanzó al fregadero, que se partió. El sonido despertó ecos, pero José Luis se quedó como petrificado. Las manos cayeron, como si fueran ajenas. Solo veía cómo la esposa agitaba los brazos, los labios se movían, pero las palabras se ahogaban. Carmen se acercó muy cerca, le clavó el dedo en el pecho. ¿Quieres guerra? Habrá guerra. Las uñas se hundieron en su piel, dejando rayas rojas. Él retrocedió, se golpeó la espalda contra la puerta del armario, el dolor lo distrajo del estupor. Para allá, dijo con voz ronca. Es tarde para parar, susurró ella, los ojos brillaban de lágrimas y rabia. Has destruido la familia con tus fantasías. Ahora responde. A través del ruido de los cristales rotos se oyó un suave chasquido de puerta. Diego había salido de su habitación. Con los enormes auriculares parecía pequeño y confuso. Mamá, papá, basta, susurró. Carmen se dio la vuelta, los dedos temblando. Vete a dormir. Estamos hablando. El adolescente retrocedió, se encerró en la habitación. José Luis suspiró, recogió los cristales del suelo, los tiró a la basura. Carmen estaba junto a la ventana, apretando las palmas contra la cara. Los hombros se estremecían. Él no podía distinguir si lloraba o se reía. Quiero paz, dijo en voz baja. Para mí, para ti, para nuestro hijo. Paz tendrás, susurró ella, sin darse la vuelta. Pero no la que sueñas. La noche cubrió con frágil silencio.
José Luis estaba sentado a la mesa, mirando la ventana oscura. En el reflejo se veía a sí mismo, agotado, con la camisa rota, el hombro vendado y arañazos en el pecho. Oía tras la pared los raros sollozos de Carmen. En el teléfono parpadeaba un mensaje sin leer: decídete. El tiempo casi se ha acabado. Número sin firma, pero no hacía falta firma. Apagó la pantalla. El vacío de la cocina parecía más ruidoso que cualquier grito. La llamada sonó el sábado por la mañana, cuando José Luis estaba sentado en la cocina con el café frío. Una voz masculina desconocida, sin presentarse. ¿Quieres saber la verdad sobre tu mujer? Ven. Y dio una dirección en aquel mismo barrio exclusivo donde había estado de vigilancia. El teléfono enmudeció. José Luis se quedó varios segundos mirando la pantalla, luego se levantó. Carmen no estaba, Diego dormía, era sábado, no había prisa para ir al colegio. Se vistió, cogió las llaves y salió del apartamento, sin dejar nota. El mismo complejo residencial. Solo que ahora el vigilante lo dejó pasar sin preguntas, evidentemente alguien había avisado. El ascensor lo subió al piso 14. José Luis encontró la puerta necesaria, se quedó parado, escuchando. Tras el panel se oían voces, risas, alguna música. Apretó el picaporte, la puerta no estaba cerrada con llave. Recibidor, pasillo, puerta entreabierta del dormitorio. José Luis se acercó a ella y se quedó helado. En la cama ancha estaba Carmen. Junto a ella Román y un tercer hombre al que José Luis nunca había visto. Alto, deportivo, con un tatuaje en el hombro. Los tres estaban demasiado ocupados entre sí como para notar la aparición del espectador. Algo explotó en la cabeza de José Luis. No un pensamiento, no una decisión, simplemente un fogonazo blanco de ira. Se lanzó hacia adelante, pero no empezó a pegar, sino que usó el bote de spray. El hombre se desplomó en el suelo, sujetándose la cara. Román intentó saltar, pero José Luis lo roció también a él. «Quieto donde estás», graznó. Carmen gritó, tirando de la sábana. «Para. Te has vuelto loco». Román, tambaleándose, intentó llegar a la puerta. José Luis agarró un taburete de bar que estaba cerca y lo blandió. Román se desplomó boca abajo, aplastado contra el parqué. «José Luis, párate». Carmen saltó de la cama tosiendo, intentaba agarrar al marido del brazo. Él la empujó, y ella se cayó. Se levantó, intentó acercarse otra vez, recibió una bofetada. Salió volando hacia la ventana, apretando la palma contra la mejilla enrojecida. El desconocido del suelo gimió, intentó ponerse a gatas. José Luis le dio una patada en la entrepierna, se encogió, resollando. ¿Cuántos han sido?, preguntó José Luis a la esposa, sin darse la vuelta. ¿Cuántos tíos han pasado por tu cama? José Luis, puedo explicártelo. Explica. Pero no siguieron explicaciones. Carmen solo sollozaba, apretando la sábana contra el pecho. José Luis examinó la habitación. En la mesilla había una botella de whisky caro, unas pastillas. En el rincón, casi invisible, parpadeaba una lucecita roja. Cámara de video. Se acercó, arrancó el dispositivo del soporte. Cámara. En la pantalla, una grabación. Apretó reproducir y se vio a sí mismo, cómo entraba en el apartamento, cómo pegaba a la gente, cómo gritaba a la esposa. Material comprometedor, murmuró. Para chantaje. Román se movió en el suelo, levantó la cabeza. José Luis, podemos llegar a un acuerdo, graznó. ¿Llegar a un acuerdo? José Luis lanzó la cámara contra la pared, el plástico saltó en pedazos. Luego volcó la cómoda, vació el contenido del armario al suelo. Carmen se encogía en el rincón, observando el destrozo. El desconocido intentó arrastrarse hacia la puerta. José Luis lo alcanzó, lo agarró del tobillo. ¿Quién eres?, rugía. ¿Quién te ha contratado? No sé nada, resollaba el hombre. José Luis lo arrastró de la pierna al pasillo. Román, tambaleándose, lo siguió, sujetándose la cabeza. En el rellano estalló una pelea de verdad. Román, a pesar de las heridas, intentó golpear a José Luis por la espalda. Pero recibió un golpe en la entrepierna. El desconocido se puso en pie, blandió el puño, José Luis esquivó, respondió con una dosis del bote.
Carmen salió corriendo al rellano en una bata que había encontrado en el apartamento. Basta. Os vais a matar. Es tarde, exhaló José Luis. Demasiado tarde para todo. En los apartamentos vecinos empezaron a encenderse luces. Alguien se asomó por la mirilla, alguien entreabrió la puerta. Se oyeron voces preocupadas, sonidos de números de teléfono marcándose. «Llamen a la policía», gritó una mujer mayor desde el piso de arriba. En los ojos del excolega se leía no solo miedo, había también saña y cierta satisfacción cínica. «De todas formas has perdido», le susurró a José Luis a la cara. «Ahora eres un criminal. Y nosotros somos las víctimas». En la escalera sonaron sirenas, primero lejanas, luego cada vez más cerca. Luces azules bailaron en las paredes del hueco de la escalera. «Policía». Resonó una voz fuerte desde abajo. «Todos quietos donde están». Carmen se volvió hacia el marido. En sus ojos no había ni arrepentimiento ni vergüenza, solo cálculo frío. «La culpa es tuya», dijo en voz baja. «Nos obligaste». José Luis la miraba, a la mujer a la que había amado 16 años, con la que había formado una familia, criado un hijo. Y comprendía, aquella Carmen ya no existía. Quizá nunca había existido. Los pasos pesados por la escalera se hacían más fuertes. Pronto todo terminaría. O solo empezaría. En casa Diego estaba sentado con auriculares ante el ordenador. Algo frío se removió en su pecho. Los padres se habían ido temprano por la mañana, sin decir a dónde. El adolescente agarró el teléfono, marcó el número del padre. Tonos largos, contestador automático. Probó con mamá, lo mismo. Se había quedado solo en el apartamento vacío, donde aún olía a escándalo y palabras no dichas.